La historia está a punto de escribirse de nuevo. Con el fin de una era bajo el Papa Francisco, el mundo mira hacia Roma. ¿Quién tomará ahora el timón de la Iglesia? Hoy te invito a descubrir los rostros, las historias y los sueños de los 4 posibles sucesores. Prepárate para un viaje de fe, esperanza y destino. La historia de la Iglesia Católica siempre ha estado marcada por momentos de transición que definen generaciones. Hoy nos encontramos frente a uno de esos momentos cruciales. Con el fallecimiento del Papa Francisco, la mirada del mundo entero se posa sobre el colegio cardenalicio, ese cuerpo de hombres sabios y experimentados encargados de elegir al nuevo líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todo el planeta. Pero ¿quién será el elegido? ¿Qué rostro llevará adelante la herencia de Francisco, con sus gestos de humildad, sus reformas y su visión de una iglesia más cercana a los marginados? Entre todos los cardenales hay 4 nombres que resuenan con especial fuerza en los pasillos vaticanos, en los análisis de expertos y en las oraciones de millones de fieles. Hoy te invito a un recorrido profundo, humano y espiritual, para conocer quiénes son estos 4 posibles sucesores, qué historias los forjaron, qué ideales los inspiran, qué futuro representarían para la Iglesia Católica. Comenzamos nuestro viaje en el corazón de Europa, en Italia, donde un hombre discreto, hábil diplomático y de fe sólida, ha construido una carrera silenciosa pero poderosa. Hablamos de Pietro Parolin, nacido en Schiavon, un pequeño pueblo en la provincia de Vicenza. Pietro Parolin parecía destinado desde joven a la vida de servicio. Sus años de seminario revelaron no solo una inteligencia notable, sino una especial sensibilidad hacia los temas de la diplomacia y el diálogo. Ordenado sacerdote en 1980, pronto ingresó en la Academia Pontificia Eclesiástica, el vivero de diplomáticos del Vaticano. Allí, Parolin forjó su carácter, paciente, preciso, con una capacidad singular para entender las dinámicas políticas sin perder jamás de vista el Evangelio como brújula. Su carrera lo llevó por diferentes nunciaturas alrededor del mundo: Nigeria, México, y después al centro mismo del poder vaticano como subsecretario de la sección de Relaciones con los Estados. Cuando en 2013 el Papa Francisco lo nombró secretario de Estado, muchos entendieron que no era solo un ascenso, era también una declaración de confianza total. Parolin se convirtió en el brazo derecho del Papa, el artífice de negociaciones clave como el histórico acercamiento diplomático entre la Santa Sede y China, o el papel de la Iglesia en la reconciliación de Colombia. Pero su perfil no se reduce solo a la diplomacia. Pietro Parolin es un hombre de profunda oración, de homilías serenas pero contundentes, y de un estilo de liderazgo basado en la escucha y el consenso más que en la imposición. Hoy, muchos ven en él a un posible papa capaz de equilibrar continuidad y renovación, tradición y diálogo en un mundo cada vez más polarizado. Su nombre resuena en los murmullos de las congregaciones generales previas al cónclave, y su figura inspira tanto a los sectores más tradicionales como a aquellos que buscan una iglesia abierta al mundo contemporáneo. Pero, ¿será Parolin el rostro que guíe a la iglesia en este nuevo capítulo? ¿Será su voz serena la que pronuncie el Habemus Papam desde el balcón de San Pedro? Mientras la figura de Pietro Parolin ofrece una promesa de estabilidad y continuidad en otro rincón del mundo, una esperanza distinta brota con fuerza, la del Francisco asiático, el cardenal. Luis Antonio Tagle, nacido en Manila, Filipinas, en 1957, Tagle representa mucho más que una historia de éxito personal. Representa la voz de Asia, el continente de mayor crecimiento
para el cristianismo en el siglo XXI. Desde muy joven, Luis Antonio mostró una profunda sensibilidad social. Creció en un hogar modesto, donde la fe se vivía como una expresión cotidiana de amor y servicio. Esta conexión directa con la realidad de los pobres y marginados marcó toda su trayectoria. Ordenado sacerdote en 1982, su formación teológica lo llevó a estudiar en la prestigiosa Universidad Católica de América en Washington, donde profundizó en temas de eclesiología. Pero, lejos de volverse un académico frío, Tagle mantuvo siempre una sonrisa cálida, una risa contagiosa y un carisma natural que lo acercaba a todos. Su estilo sencillo, casi desarmante, lo llevó a convertirse en obispo de Imus y, más tarde, en arzobispo de Manila. Desde allí, su voz comenzó a resonar en la Iglesia Universal, especialmente en los sínodos de los obispos, donde su habilidad para comunicar verdades profundas de manera accesible cautivó a muchos. Cuando en 2012 fue creado cardenal por Benedicto XVI, muchos vieron en él a un líder para el futuro. Y Francisco, reconociendo su valor, lo integró al Vaticano como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Un cargo que, en sí mismo, ya era un guiño al futuro. Evangelizar desde la periferia, con un corazón pobre, para los pobres. Luis Antonio Tagle no es solo un pastor cercano, es también un visionario que entiende los retos globales de la fe, la migración, el diálogo interreligioso, la secularización, la pobreza extrema. Su forma de ser recuerda a Francisco: abrazar al otro, sonreír al diferente, buscar siempre construir puentes. Su elección sería una apuesta por una iglesia todavía más misionera, más alegre, más en salida hacia las periferias existenciales. Claro que su candidatura también despierta interrogantes. ¿Tendrá la fortaleza necesaria para gobernar una maquinaria tan compleja como la curia romana? ¿Logrará balancear la ternura pastoral con la firmeza que exige el liderazgo global? Sin embargo, para muchos, su sonrisa, su fe profunda y su apuesta por una iglesia de rostro humano lo convierten en uno de los grandes favoritos. Así, entre los jardines secretos del Vaticano y los barrios humildes de Manila, el nombre de Tagle resuena como una melodía de esperanza. ¿Será este hombre de mirada limpia y corazón abierto quien lleve sobre sus hombros el peso del ministerio petrino? Mientras la Iglesia contempla opciones de continuidad y de expansión misionera, otra figura surge con fuerza desde las mismas raíces del catolicismo europeo. Matteo Zuppi, el cardenal de la calle, el pastor que camina entre su gente. Nacido en Roma en 1955, Zuppi representa a esa generación de clérigos formados en el fuego de las transformaciones del Concilio Vaticano II. Creció en una familia comprometida socialmente, donde la fe no era solo un conjunto de rituales, sino una forma activa de construir un mundo más justo. Desde sus primeros pasos en el sacerdocio, Zuppi mostró una inclinación natural hacia los más vulnerables. Se vinculó muy joven a la comunidad de Sant'Egidio, un movimiento laico centrado en la oración, el servicio a los pobres y la promoción de la paz. Allí, su vocación encontró un cauce concreto: mediador en conflictos, servidor de los sin techo, acompañante de los enfermos olvidados. Zuppi no es un hombre de oropeles ni de oficinas lujosas. Prefiere las parroquias pequeñas, las calles de los suburbios, las conversaciones reales con los que la sociedad ignora. Cuando en 2015 fue nombrado arzobispo de Bolonia, no tardó en hacerse famoso por recorrer en bicicleta los barrios de su diócesis, visitar a las familias migrantes, compartir la mesa con los pobres. Su lema episcopal lo dice todo: Gaudium Domini Fortitudo Vestra.
La alegría del Señor es vuestra fortaleza, porque para Supy la fe no es una carga, sino una celebración que se vive en comunidad, en solidaridad, en ternura hacia los demás. Esta espiritualidad de cercanía se tradujo también en su labor como mediador internacional. Su papel fue clave en los acuerdos de paz en Mozambique y su habilidad para tender puentes en contextos de violencia es ampliamente reconocida. Cuando en 2019 fue creado cardenal por el Papa Francisco, fue visto como un gesto claro. La Iglesia necesita pastores que huelan a oveja, líderes que sepan arremangarse y caminar con su pueblo. Supy, además, ha liderado la Conferencia Episcopal Italiana con un estilo dialogante pero firme, impulsando proyectos de inclusión social, lucha contra la pobreza y apertura hacia los jóvenes. Su posible elección como papa sería un signo poderoso, una iglesia menos preocupada por el poder institucional y más enfocada en el servicio concreto, cotidiano, sencillo. Una iglesia que acompaña, que se arrodilla ante el dolor ajeno, que celebra la vida en todas sus formas. ¿Puede un hombre tan cercano al pueblo soportar la presión política, los juegos de poder y las resistencias internas que conlleva el trono de Pedro? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Pero también muchos creen que, precisamente por su sencillez, Matteo Supy podría devolver a la Iglesia una frescura evangélica capaz de renovar corazones y estructuras. En medio de las piedras antiguas de Roma, en las calles empolvadas de Bolonia, el nombre de Supy resuena como un susurro de autenticidad. ¿Será este pastor de sandalias gastadas quien pronuncie las primeras palabras de un nuevo pontificado lleno de esperanza? Luis Antonio Tagle no es solo un pastor cercano, es también un visionario que entiende los retos globales de la fe, la migración, el diálogo interreligioso, la secularización, la pobreza extrema. Su forma de ser recuerda a Francisco: abrazar al otro, sonreír al diferente, buscar siempre construir puentes. Su elección sería una apuesta por una iglesia todavía más misionera, más alegre, más en salida hacia las periferias existenciales. Claro que su candidatura también despierta interrogantes. ¿Tendrá la fortaleza necesaria para gobernar una maquinaria tan compleja como la curia romana? ¿Logrará balancear la ternura pastoral con la firmeza que exige el liderazgo global? Sin embargo, para muchos, su sonrisa, su fe profunda y su apuesta por una iglesia de rostro humano lo convierten en uno de los grandes favoritos. Así, entre los jardines secretos del Vaticano y los barrios humildes de Manila, el nombre de Tagle resuena como una melodía de esperanza. ¿Será este hombre de mirada limpia y corazón abierto quien lleve sobre sus hombros el peso del ministerio petrino? Mientras la Iglesia contempla opciones de continuidad y de expansión misionera, otra figura surge con fuerza desde las mismas raíces del catolicismo europeo. Desde el corazón de África también se levanta una voz profunda, firme y cargada de esperanza. El cardenal Peter Turkson, originario de Ghana, representa no solo un continente vibrante y joven, sino también una visión clara de justicia, ecología y dignidad humana. Nacido en 1948 en Wasau, en Suta, un pequeño poblado minero de Ghana, Peter Turkson creció en una familia humilde, donde la fe era más que una tradición, era la fuerza que sostenía la vida diaria. Su madre, una vendedora de verduras, y su padre, un carpintero católico, le enseñaron el valor del trabajo duro, la honestidad y la compasión por los demás. Su vocación se manifestó temprano y tras ingresar en el seminario menor, sus superiores notaron su aguda inteligencia y su profundo amor por las Escrituras. Peter fue enviado a estudiar a Roma, donde obtuvo su licenciatura en teología en la Universidad Pontificia Urbaniana.
Posteriormente, profundizó en Sagradas Escrituras en el Instituto Bíblico Pontificio, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en estudios bíblicos. Ordenado sacerdote en 1975, su camino pastoral fue una constante búsqueda de una fe encarnada en la realidad social de su pueblo. En 1992, a los 44 años, fue nombrado arzobispo de Cape Coast y más tarde, en 2003, el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal, convirtiéndolo en una de las figuras más destacadas de la Iglesia africana. Pero Peter Turkson no es solo un pastor. Es también un pensador agudo y un defensor incansable de la justicia social. Durante años presidió el Pontificio Consejo Justicia y Paz, desde donde elaboró documentos claves sobre la ética económica global, los derechos humanos y el cuidado de la creación, temas que anticiparon muchas de las preocupaciones que, después, abrazaría el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Su apuesta por una economía más humana, su crítica a los excesos del capitalismo salvaje y su llamado a cuidar la casa común han resonado especialmente en tiempos de crisis ecológica y desigualdades crecientes. Turkson habla con la autoridad moral de quien ha visto la pobreza de cerca, de quien sabe que la fe cristiana no puede ser solo una cuestión de palabras, sino de acciones concretas de amor y justicia. Su elección sería histórica, el primer papa africano de la era moderna, símbolo de una iglesia verdaderamente universal, capaz de hablar a todas las culturas y pueblos desde la riqueza de su diversidad. Turkson combina la serenidad de un sabio con la pasión de un profeta. Su mirada es profunda, su palabra pausada pero firme, su fe inquebrantable en que la iglesia debe ser luz y sal del mundo. Sin embargo, su edad, 76 años, podría jugar en su contra en un cónclave que tal vez busque un liderazgo más prolongado en el tiempo. Aún así, para muchos, su elección sería un potente gesto de justicia histórica, de reconocimiento al dinamismo de las iglesias africanas y un impulso renovador hacia los grandes desafíos del siglo XXI. En las selvas verdes de Ghana, en los despachos solemnes del Vaticano, el nombre de Turkson resuena como un tambor antiguo que llama al coraje y a la esperanza. ¿Será esta voz de África quien conduzca a la Iglesia hacia un nuevo amanecer de justicia, paz y cuidado de la creación? Así, frente al humo blanco que pronto se elevará desde la Capilla Sixtina, el mundo católico contempla con esperanza y expectativa estas cuatro figuras que podrían encarnar el futuro de la Iglesia. Pietro Parolin, el diplomático sereno, capaz de tender puentes en un mundo fracturado. Luis Antonio Tagle, el evangelizador sonriente, el corazón joven y misionero que viene desde Asia. Mateo Zuppi, el pastor de la calle, comprometido con los pobres y con una fe que se vive entre la gente. Y Peter Turkson, el profeta africano de la justicia y la ecología, capaz de traer una voz fresca desde el sur global. Cada uno de ellos representa caminos distintos pero complementarios, continuidad y reforma, tradición y misión, diplomacia y cercanía, sabiduría antigua y audacia nueva. Cada uno trae en su historia personal las huellas de un mundo que cambia, de una iglesia que busca ser siempre más fiel a su maestro y más cercana a sus hijos. En los próximos días, en la intimidad solemne del cónclave, los cardenales rezarán, debatirán y discernirán bajo la mirada atenta del Espíritu Santo. Las paredes centenarias del Vaticano volverán a ser testigos de susurros, oraciones y decisiones que marcarán una época. La Iglesia Católica, con su peso milenario y su vitalidad renovada, buscará a quien pueda llevar adelante no solo la pesada carga del pontificado, sino también la llama viva de la esperanza en un tiempo lleno de desafíos inéditos.
Un tiempo que exige líderes valientes, humildes y profundamente enraizados en la fe. El mundo entero observará el balcón central de la Basílica de San Pedro, esperando esa fórmula sencilla pero cargada de emoción. Habemus Papam. Y cuando el nuevo pontífice asome su rostro al mundo, cuando pronuncie su primera bendición, muchos corazones sentirán que algo nuevo comienza. Una nueva página se escribirá en la larga historia del cristianismo. Será un diplomático, un misionero, un pastor callejero o un profeta africano quien tome el báculo de Pedro. Será la Iglesia capaz de escuchar en medio de tantas voces la única voz que realmente importa. Será el próximo Papa aquel que más allá de estrategias humanas haya sido escogido en el silencio del Espíritu. El futuro está en manos de Dios y la historia a punto de ser escrita por un nuevo nombre eterno. Si esta plegaria te gustó, compártela con la persona que creas que la necesite hoy. Déjanos un amén y síguenos para más contenido. En el nombre de Jesús.